Hay una raíz que crece donde casi nada logra sobrevivir, en los acantilados del Ártico, pegada a la roca desnuda, azotada por un viento que corta y un frío que mataría a casi cualquier otra planta, y sin embargo ahí está, dorada por dentro, agarrada a la piedra, como si se negara a rendirse. Durante siglos, hombres de mundos que nunca se conocieron entre sí llegaron a la misma conclusión sobre ella. Los guerreros que cruzaban mares helados la llevaban consigo. Los pueblos del hielo la guardaban como un tesoro y se la regalaban a quienes empezaban una vida dura. Y en pleno siglo XX, un imperio entero decidió estudiarla en secreto y dársela a las personas que empujaba hasta el límite de lo que un cuerpo humano puede aguantar. No es café, no es ginseng, no es ninguna de las plantas que crees conocer. Y quienes la tomaban, según cuentan, parecían no cansarse jamás. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir de qué raíz estamos hablando, de dónde salía esa fama de resistencia imposible y por qué su nombre, que hoy aparece en las etiquetas de medio mundo del bienestar, nació encerrado en un laboratorio de la Guerra Fría. Vamos a recorrer su historia por capas, como se pela una raíz, primero el paisaje imposible donde crece, después los pueblos que la usaban, luego el secreto que un Estado quiso ocultar y al final lo que dice hoy la ciencia con toda la prudencia del mundo. Porque esto no es una promesa de milagro. Es la historia real de una planta olvidada. Si te interesan las plantas que el tiempo dejó atrás y que aún tienen algo que contarnos, este canal es tu sitio, así que suscríbete y sigamos. Empecemos por donde empieza todo, por el frío. Imagina el techo del mundo, Siberia, Escandinavia, las cumbres de los Alpes y los Pirineos, la tundra ártica donde el suelo permanece helado buena parte del año, sitios donde el aire es fino, la temporada de crecimiento dura apenas unas semanas y la mayoría de las plantas ni lo intentan. Piensa por un momento en lo que significa vivir ahí para un ser vivo. El sol desaparece durante meses, el viento arrastra cristales de hielo, las raíces tienen que agarrarse a una roca que apenas ofrece tierra, y cada verano, cortísimo, es una carrera contra el reloj para florecer antes de que vuelva el invierno. En ese escenario, casi ninguna planta sobrevive. Casi humilde, del tamaño de una mano abierta, pasarías a su lado sin fijarte, pero si arrancas su raíz y la cortas, ocurre algo curioso. Por dentro es dorada y desprende un aroma suave a rosa. De ahí viene, precisamente, la segunda palabra de su nombre. Por eso, en distintas lenguas, la llamaron la raíz dorada, la raíz de oro, la raíz de rosa. El estrés constante de un entorno que empuja hacia la muerte es exactamente lo mismo que, durante siglos, los seres humanos creyeron poder tomar prestado de ella. El razonamiento de aquellas gentes era casi poético en su sencillez. Miraban esa raíz aferrada a la piedra, viva en medio de la nada blanca, y pensaban, si esta planta aguanta lo que aguanta, si el frío no puede con ella, quizá algo de esa fortaleza pueda pasar a nosotros. Y lo que observaron los llevó a buscarla, a subir hasta donde crecía, a comerciarla por rutas larguísimas y, en algunos casos, a esconderla del vecino. Pero antes de la ciencia hubo pueblos, hubo manos que la recogían y bocas que contaban su historia junto al fuego. Y esas historias son lo que de verdad engancha. Que cruzaban aguas gélidas en travesías que ponían a prueba el cuerpo y la mente, llevaban esta raíz consigo para sostener la fuerza, el aguante y la entereza durante sus largas campañas. Conviene ser honestos contigo, esto pertenece más a la tradición y a la leyenda que a la prueba arqueológica cerrada.
No hay un cofre vikingo lleno de raíces que podamos enseñarte, pero lo que sí está documentado es que, siglos después, en la Escandinavia del 1700, esta planta aparecía en la literatura médica de la época asociada precisamente a eso, a la resistencia física y a la firmeza mental de quienes vivían en el frío. La tradición del norte y los libros del norte apuntaban al mismo lugar. Y más al este, en Siberia, la historia se vuelve todavía más humana. Allí no se hablaba de guerreros, se preparaba la raíz seca como un té de invierno, la bebida para aguantar los meses en que el mundo se congela, y existía una costumbre preciosa. En algunas regiones, la raíz se regalaba a los recién casados, era un obsequio con un mensaje. Se les entregaba como símbolo de energía y de aguante para afrontar juntos una vida que en aquellas tierras no perdonaba a los débiles. Las familias que sabían dónde crecía guardaban el lugar en secreto, casi como quien esconde un manantial o una veta de oro. Y no es una forma de hablar. En las montañas del Cáucaso, en la región de Georgia, la raíz se convirtió en una mercancía tan valorada que se movía por rutas de contrabando, cambiada por vino, por miel, por telas, y viajaba hacia el sur hasta llegar, dicen, a los mercados que conectaban con China. Una raíz que crecía gratis en la montaña y que sin embargo la gente pagaba y ocultaba porque quien la tenía algo que los demás querían. Piénsalo un momento. Pueblos que no se conocían entre sí, separados por miles de kilómetros y por siglos, los navegantes del norte, los campesinos de Siberia, los montañeses del Cáucaso, llegaron a la misma raíz cuando la energía se les acababa. Eso no es la ocurrencia de una sola cultura, es algo que la humanidad, en distintos rincones del frío, fue descubriendo por su cuenta, una y otra vez, sin ponerse de acuerdo. Cuando tantos caminos separados terminan en el mismo sitio, suele haber una razón. Y llegados a este punto, ya te mereces saber su nombre. Después, bajo llave, tiene un nombre que casi nadie pronuncia en español. Se llama rodiola, Rhodiola rosea. En muchos lugares la conocen simplemente como raíz ártica o raíz de oro. Su rastro escrito es antiquísimo. El médico griego Dioscórides ya la describió en el siglo I en la obra que fue durante 1500 años la Biblia de las plantas medicinales de Occidente, y en el año 1749 el gran naturalista sueco Carl Linnaeus, el hombre que puso nombre científico a media naturaleza, la clasificó formalmente y anotó su uso popular contra la fatiga y el agotamiento. Fíjate en el detalle que casi nadie cuenta. Cuando la ciencia por fin le puso etiqueta, esta planta llevaba ya milenios trabajando en la tradición de los pueblos. La ciencia llegó tarde, llegó a poner orden en algo que la humanidad venía usando desde mucho antes. Pero lo más increíble no es su edad. Es lo que ocurrió con ella en el siglo XX, cuando dejó de ser una raíz de leyenda para convertirse en un secreto de Estado. Vámonos a la Unión Soviética, a partir de los años 40. En plena carrera por el rendimiento humano, en un mundo dividido y tenso, el Estado soviético necesitaba algo muy concreto. Necesitaba mantener en pie a las personas a las que empujaba hasta el límite. Soldados en condiciones extremas, obreros en jornadas imposibles, tripulaciones de submarinos encerradas durante semanas bajo el agua, atletas olímpicos que debían ganar como símbolo del sistema, y los cosmonautas, los hombres y mujeres a los que se enviaba al lugar más hostil que un cuerpo humano puede pisar. Para aquel Estado, la resistencia de su gente no era solo una cuestión de salud, era una cuestión de poder, casi de propaganda. Perder en el deporte o en el espacio era perder ante el mundo entero. Y ahí estaba el problema. Los estimulantes clásicos, del tipo que acelera el cuerpo de golpe, servían un rato, pero pasaban factura, subían a la persona muy alto y luego la dejaban caer, agotada, temblorosa, a veces peor que al principio. Se buscaba otra cosa, algo distinto.
algo que ayudara al cuerpo a resistir el estrés sin descomponerlo, que sostuviera sin hundir después. Y ahí entraron los laboratorios y una idea nueva. Un farmacólogo llamado Israel Breckman lideró buena parte de aquella investigación y la rodiola fue una de las plantas que estudiaron con más seriedad junto a otras raíces de aquellas mismas tierras frías. Aquí viene lo que casi nadie sabe. Gran parte de aquel trabajo quedó clasificado, secreto de Estado, bajo llave, lejos de los ojos del enemigo. Décadas de estudios sobre esta raíz que el resto del mundo sencillamente no llegó a ver. Mientras en Occidente muchos investigadores ni siquiera sabían escribir bien su nombre, al otro lado del telón de acero se acumulaban informes, ensayos y observaciones sobre ella, y solo cuando la Unión Soviética se disolvió y sus archivos empezaron a abrirse, en los años 90, los científicos occidentales se encontraron de golpe con algo asombroso, una montaña de investigación ya hecha sobre una planta que ellos apenas habían empezado a mirar. Imagina la sensación descubrir que una raíz que considerabas oscura y desconocida llevaba décadas siendo estudiada en secreto, a fondo, por toda una potencia mundial, una raíz mejor conocida de lo que su fama sugería, escondida durante toda una era detrás de un muro. Y, de aquel programa, nació incluso una palabra que hoy usas, o al menos lees, sin saber de dónde viene. Pero lo más increíble no es quién la ocultó. Es lo que hace esta raíz por dentro, y hasta dónde ha podido comprobarlo la ciencia de verdad. Y aquí toca frenar, respirar y contarte las cosas con toda la prudencia del mundo. Vamos con los datos y vamos con honestidad, porque en el terreno de la salud las medias verdades hacen daño. Se ha estudiado científicamente que la raíz de rodiola contiene más de 100 compuestos distintos. Entre ellos hay dos protagonistas, unas sustancias llamadas rosavinos y otra llamada salhidrósido. Y hay un detalle fascinante, que además es clave para no dejarte engañar más adelante. Los rosavinos aparecen únicamente en esta especie, la Rhodiola rosea, y no en sus parientes. Son, por así decirlo, su huella dactilar. A esta planta se la ha clasificado dentro de un grupo llamado adaptógenos, y aquí está la palabra que te prometí. El término adaptógeno lo acuñó un científico soviético, Nikolai Lazarev, en el año 1947, y lo refinaron después otros investigadores de aquel mismo programa. Cada vez que ves la palabra adaptógeno en la etiqueta de un producto de bienestar, estás leyendo una idea que nació en un laboratorio de la Guerra Fría, y esta raíz fue una de las que la mental, esa niebla que aparece cuando la mente lleva demasiadas horas encendida. Y aquí hay ensayos que resultan curiosos por lo cotidianos que son. Se ha investigado, por ejemplo, en médicos que trabajaban en guardias nocturnas, esas noches largas en las que el cerebro se resiente y la atención se cae. Se ha estudiado en estudiantes durante la época de exámenes, cuando el estrés y el cansancio van de la mano. Se ha mirado en personas con estados de agotamiento sostenido y en el llamado desgaste profesional. No hablamos de deportistas de élite en un laboratorio lejano, sino de situaciones que cualquiera aún así merece respeto. La Agencia Europea del Medicamento, en el año 2011, reconoció el uso tradicional de esta planta como adaptógeno para el alivio temporal de síntomas asociados al estrés, como la fatiga, el agotamiento y la sensación de debilidad. Pero atención al matiz, porque es fundamental. Lo reconoció como uso tradicional, apoyado en siglos de historia, no como un medicamento de eficacia plenamente demostrada. Los propios expertos señalan que aún faltan ensayos grandes e independientes. Nada de lo que te cuento aquí es un consejo médico. Y esta planta no cura ninguna enfermedad. Es una historia, no una receta.
Primera vez que su nombre llega a tus oídos, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber cuántos de vosotros ya la conocíais y cuántos la estáis descubriendo hoy conmigo. Y si te está gustando este viaje al frío, dale a me gusta, que eso ayuda a que esta historia llegue a más gente. Y ahora llega la parte que casi nadie conoce y que lo cambia todo cuando vas a buscar esta planta. Te he dicho que los rosavinos son la huella dactilar de la Rhodiola rosea, que solo están en esta especie. Bien, pues resulta que existen muchas otras especies de Rhodiola repartidas por el mundo, primas de la nuestra, algunas de ellas muy usadas también en otras medicinas tradicionales, que se parecen lo suficiente como para confundirlas a simple vista. Y aquí ocurre algo incómodo. Es habitual que en el mercado se venda como Rhodiola rosea, lo que en realidad es otra especie distinta, una que no contiene esos rosavinos de los que habla la tradición europea. La raíz seca, molida y metida en una cápsula resulta casi imposible de distinguir para el comprador de a pie. Nadie, mirando un polvo marrón dentro de un frasco, puede saber de qué ladera, de qué montaña salió. Es decir, puedes tener en la mano un frasco que dice Rhodiola, pagarlo, tomarlo durante semanas y no estar tomando exactamente la raíz de la que hablamos en toda esta historia. Por eso, quienes conocen el tema aprenden a leer la etiqueta con lupa, la especie exacta, Rhodiola rosea, escrita entera, y el porcentaje de rosavinos, no solo de salidrósido. Sin esos dos datos, uno está completamente un imperio guardó como secreto durante décadas, tan valorada que su lugar de cultivo se ocultaba en Siberia. Hoy se imita con tanta frecuencia que el propio comprador tiene que aprender a distinguirla. La rareza de ayer se ha convertido en la un cohete y baja de golpe media hora después. Según lo que se ha estudiado, actúa de una forma mucho más silenciosa, relacionada con la resistencia al estrés más que con la excitación. Y esto encaja perfectamente con su historia. Piensa en para qué la querían los pueblos del hielo y el Estado soviético. No la buscaban para un sprint de 30 segundos. La buscaban para el submarino que no emerge en semanas, para la travesía que dura meses, para el invierno que no termina. La querían para lo largo, no para lo corto, para el aguante, no para el arranque. Por eso, quien la busca, esperando el golpe de un espresso, casi siempre se lleva una decepción y hasta la descarta pensando que no hace nada. El malentendido no es de la planta, es de una época como la nuestra, que lo quiere todo rápido y visible y que ya casi no entiende el valor de lo lento, porque la historia de esta raíz nunca fue la del que corre más rápido un instante, fue siempre la del que sigue de pie cuando los demás ya han caído. Esa es la raíz del hielo, y su lección es justo la contraria a la de nuestro tiempo. No promete acelerarte, promete, según cuentan, ayudar a no romperte. ¿Y cómo la tomaban? ¿Y cómo se toma hoy? En Siberia y en Escandinavia, la forma tradicional era la más sencilla del mundo. La raíz seca preparada en infusión, un té de invierno para acompañar los meses duros. Hoy, en cambio, la vas a encontrar sobre todo como extracto seco, en cápsulas o en polvo, normalizado a un cierto porcentaje de rosavinos y salidrósido, precisamente por ese problema de las imitaciones que acabamos de ver. Y voy a compartir contigo un par de detalles que aparecen en la literatura, siempre como dato, nunca como una instrucción para que corras a tomarla. Se suele describir que se toma por la mañana y no muy tarde en el día, porque al ser una planta que activa la resistencia, en algunas personas puede quitar el sueño si se toma de noche. Sería la paradoja perfecta: buscar energía y acabar perdiendo el descanso. Y ahora, la parte más importante de todo el vídeo, la que te pido que no te saltes. Ninguna planta es inofensiva por el simple hecho de ser natural. La propia Agencia Europea del Medicamento no recomienda el uso de Rhodiola durante el embarazo, la lactancia, ni en menores, y no está estudiada a fondo en personas mayores con enfermedades complejas o que toman varios medicamentos.
Por eso, antes de tomar esta o cualquier otra planta, lo sensato, lo verdaderamente adulto, es hablarlo con tu médico o con tu farmacéutico, sobre todo si tomas alguna medicación. La tradición merece respeto, tu salud todavía más. Y así, esta raíz discreta que crece agarrada a la roca en el fin del mundo nos deja una historia que da que pensar, una planta que sobrevive donde nada más lo hace, que pasó de las leyendas de los navegantes del norte a los tés de invierno de Siberia, de las rutas de contrabando, del Cáucaso a los archivos secretos de una superpotencia y que hoy, con toda la prudencia que la ciencia exige, sigue estudiándose por su vieja fama de ayudar a resistir. Hay algo hermoso en esa continuidad. Durante miles de años, en lenguas distintas y bajo cielos distintos, gente muy diferente miró la misma raíz dorada y vio en ella lo mismo. La promesa de aguantar un poco más, no la promesa de no cansarse nunca, que eso no existe, sino la de sostenerse un día más frente a lo que agota. Y quizá esa sea la verdadera lección de la rodiola, más allá de sus compuestos y de sus estudios, que la resistencia, la de verdad, casi nunca es ruidosa. La próxima vez que oigas la palabra adaptógeno en un anuncio, ya no será una palabra vacía, ya sabrás de dónde viene, qué laboratorio de la Guerra Fría la bautizó y qué raíz del hielo, callada y dorada, hay detrás. Y antes de despedirnos, quiero preguntarte una última cosa, de adulto a adulto. ¿Qué le das tú a tu cuerpo cuando notas que la energía ya no es la de antes? ¿Un buen café, más horas de sueño, algún remedio de tu tierra, alguna planta que te enseñó tu familia? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Te leo de verdad y me interesa muchísimo saber cómo lo hacéis cada uno de vosotros. Si has llegado hasta aquí, es que esto te apasiona tanto como a mí, así que hagamos algo. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no se te escape ninguna de estas historias de plantas olvidadas por el tiempo, porque esta es solo una de tantas. Hay otra raíz, al otro lado del mundo, en las montañas más altas del planeta, que nace de una forma tan extraña que cuesta creerla. Se dice que brota del cuerpo de un insecto y que unos pastores del Himalaya descubrieron su secreto observando a sus animales. Pero esa es una historia para el próximo vídeo. Cuídate, cuida lo que le das a tu cuerpo y nos vemos muy pronto.